Vamos a ver entonces la parte interna del tronco del encéfalo. Los que no vinieron a la primera clase van a tener que leérsela o copiarla de los que vinieron. Se lo pueden leer por el SNEL, que está aceptable. O sea, la clase mía se la voy a poner por el SNEL, para que no lean tanto. No me da tiempo a leérsela de conjunto. Entonces léanse los apuntes míos y el SNEL. Y con eso van a pasar. Ok. Estructura interna del tronco del encéfalo. Va para acá, para que lo vean. No, profesor. No, profe. Cuando hablamos de la estructura externa del tronco del encéfalo, dijimos que el tronco del encéfalo va a estar formado por tres porciones: una craneal llamada el mesencéfalo, una media que le sigue inferiormente, que es el puente, y una caudal, que es el bulbo raquídeo. Cuando hablamos de la estructura externa, dijimos también que en la parte interna del tronco del encéfalo se aprecian una serie de eminencias, abultamientos, se aprecian depresiones, fisuras, hendiduras, etcétera, cosas por donde que van a determinar este tipo de reparto anatómico, nos van a indicar a nosotros las estructuras que se encuentran en el interior del tronco del encéfalo. Es decir, si conseguimos en la parte externa un abultamiento, una eminencia, debe de haber en el interior del tronco del encéfalo una estructura que haga que se produzca ese abultamiento o esa eminencia en la superficie del tronco del encéfalo. Y que realmente las fisuras, las hendiduras y los surcos sirven para separar esos abultamientos, esas eminencias, y sirven también de sitios por donde salen o por donde emergen los orígenes aparentes de los pares de nervios craneales. También hablamos que cuando hacemos un corte sagital del tronco del encéfalo, vamos a ver entonces las porciones del tronco del encéfalo divididas en tres segmentos, tres columnas, una en la parte anterior, una en la parte media y una en la parte posterior. Dijimos también que en la parte anterior del mesencéfalo, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de porción basal del mesencéfalo. Pásame a la siguiente, creo que ahí vemos una. Ajá, ahí tiene. Lo que usted ven en rosado, entonces, es la porción basal, o porción anterior, o porción ventral del tronco del encéfalo. Y vea que usted lo ve tanto en la porción del mesencéfalo, en la porción del puente y en la porción del bulbo raquídeo. Lo que está en amarillo es lo que se conoce con el nombre de tegmento del tronco del encéfalo. En el puente van a encontrar que en los libros un tegmento lo llaman calota, que es lo mismo. Entonces ahí tenemos el tegmento del mesencéfalo en A, letra A, el tegmento del puente y el tegmento del bulbo raquídeo. Y lo que está más posterior es lo que se conoce con el nombre de techo o tectum. No confundan tegmento con tectum. Tectum es techo. Y vean ustedes que las únicas porciones del tronco del encéfalo que tienen el techo o tectum es el mesencéfalo y la porción cerrada del bulbo raquídeo. Las porciones restantes no tienen entonces tectum. En este corte transverso es para que vean ustedes lo que está hacia la parte anterior, aquí tienen el mesencéfalo, puente y bulbo. Y vean ustedes entonces que si hacemos un corte a nivel del mesencéfalo transverso, van a ver ustedes entonces que los dos pedúnculos cerebrales no cerebelosos, vean ustedes entonces que hacia el fondo de la fosa interpeduncular nos sirve de guía a nosotros para saber hasta dónde es porción basal, dónde comienza el tegmento, ¿verdad? Entonces, hacia el fondo de la fosa interpeduncular, vemos entonces que ahí, aproximadamente a ese nivel, tenemos el límite de lo que se conoce con el nombre
del pie del pedúnculo cerebral. Pie del pedúnculo cerebral. Y a ese nivel, en el interior del mesencéfalo, hay una estructura nuclear que se llama la sustancia negra, que es la que me va a separar a mí el pie del pedúnculo cerebral del tegmento. Entonces, esto que está en gris claro es tegmento del mesencéfalo. Por lo tanto, en esta línea que ustedes ven acá es donde va a estar la sustancia negra, separando el tegmento, construyendo del límite para saber de la sustancia negra hacia atrás es tegmento del mesencéfalo y de la sustancia negra hacia adelante es pie del pedúnculo cerebral. Luego, si seguimos hacia atrás, vamos a llegar a lo que se conoce por el nombre del acueducto de Silvio, o acueducto cerebral, o acueducto del mesencéfalo. Ese acueducto me sirve a mí de guía para pasar una línea imaginaria transversa que me va a separar el tegmento del tectum, o sea, tegmento del mesencéfalo del techo del mesencéfalo. Entonces, lo que esté por detrás del acueducto será el techo, y lo que esté entre el acueducto y la sustancia negra será tegmento. Lo que esté por delante de la sustancia negra será pie del pedúnculo cerebral. Cuando pasamos al puente, vemos que en el puente tenemos una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior es la porción basal del puente, o porción basilar del puente, un poco rojo. Y lo que está hacia la parte posterior, que está en gris ahí, es la porción del tegmento. Aquí no va a haber esto. Más adelante vamos a ver que hay unas estructuras, como son por ejemplo el lemnisco medial, ¿verdad?, que me va a servir a mí de guía para saber que hasta ahí o desde ahí hacia adelante es porción basal del puente y que del lemnisco medial hacia atrás es porción segmental del puente. Lemnisco medial, uno de los reparos que utilizamos, porque también podemos utilizar otra estructura que se encuentra en el interior del puente que se llama el cuerpo trapezoide, que también me sirve de guía para decir del cuerpo trapezoide hacia atrás, o sea, posterior a él, se encuentra la porción tegmentaria del puente, y de ahí hacia adelante se encuentra la porción basilar del puente. Entonces, si eso es así, ¿dónde estaría ubicado el cuerpo trapezoide? ¿O dónde estaría ubicado el lemnisco medial? Sería aquí, ¿verdad? Para que sirva de límite o elemento que limita esas dos porciones que les estoy nombrando. Cuando pasamos al bulbo, tenemos entonces una porción anterior, que es la porción basilar del bulbo, y lo que está en gris sería la porción tegmentaria del bulbo. También van a ver ustedes entonces que hay estructuras que están en el interior del bulbo que sirven para decir que de esta estructura hacia adelante es porción basilar y de esta estructura hacia atrás es porción tegmentaria del bulbo. Uno de esos elementos sería la parte posterior de un núcleo que se llama el núcleo olivar inferior o núcleo olivar bulbar. Entonces, ese complejo olivar, nuclear olivar, tiene una parte lateral, anterolateral y una parte posteromedial. La parte posteromedial, vean que es abierta, y la parte anterolateral es cerrada. Entonces se toma la parte posteromedial de ese núcleo olivar inferior para decir de ahí hacia atrás es porción tegmentaria y de ahí hacia adelante es porción basilar del bulbo. ¿Estamos? Estamos. Seguimos. Este es un corte transverso, ¿verdad? Este es un corte transverso de cada una de las porciones que conforman el tronco del encéfalo. Entonces vamos a hacer un corte para estudiar la estructura interna del tronco encefálico. Vamos a ir haciendo cortes, porque ya estudiamos la estructura externa y no vamos otra vez a repetirla, ¿verdad? Ya los que vinieron saben de lo que estamos hablando. Entonces, vean, esto que ustedes ven acá son los núcleos, están diciendo que demos un repasito. Los núcleos sensoriales en azul y los núcleos motores que van a encontrar ustedes en el interior del tronco del encéfalo.
Vean que a nivel del mesencéfalo hay algunos núcleos, a nivel del puente otros y a nivel del bulbo otros. Esto que ustedes ven que parece un algodoncito, un poco de algodón, es el núcleo olivar inferior. Y este núcleo olivar inferior es el que hace una eminencia o produce un abultamiento en el bulbo raquídeo que se llama la oliva del bulbo raquídeo. Entonces la oliva la van a ver ustedes por fuera y el núcleo olivar está adentro. También a nivel del bulbo, vean ustedes van a encontrar otros núcleos que están a nivel del bulbo, que son el del noveno par, que sería el gloso faríngeo, el del décimo par, que sería el vago, el del 11, que sería, y el del 12, que sería. Pero el accesorio va a encontrar en la porción craneal del accesorio, porque la porción espinal del accesorio se origina, tiene su origen real, ¿dónde? En la médula espinal, muy bien. Entonces tenemos, vean, esto que ustedes ven acá es el origen real de la porción espinal del accesorio. Lo que está más arribita es el origen real de la porción craneal del accesorio. Entonces vean ustedes que este núcleo que está acá, rojito, es lo que se conoce con el nombre de núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo tiene tres partes, una parte inferior, una parte media y una parte superior. De la parte inferior del núcleo ambiguo es donde están a estar las neuronas que van a dar origen a los axones que van a formar a la parte craneal del onceavo par. En la parte media del núcleo ambiguo va a estar entonces las neuronas que van a dar axones, que van a formar o que se van a ir o van a acomodarse o se van a acoplar o van a conformar al décimo par craneal, el vago. Y arriba tenemos entonces del núcleo ambiguo las neuronas que van a dar origen a las fibras nerviosas que van a salir del tronco encefálico para formar ¿a quién? A la parte motora del gloso faríngeo superior. Entonces, en resumen, el núcleo ambiguo, ¿qué neuronas tiene? Motoras. Y entre esas motoras, ¿a qué músculos van esas fibras motoras? A músculos estriados. Y dentro de los músculos estriados, ¿a qué parte de músculos, a qué clasificación de músculos estriados van ellos? A los que se originan, a los músculos que se originan de los arcos branquiales. Por lo tanto, esas fibras van a ser fibras que son eferentes porque son motoras, ¿verdad? Pero van a ser viscerales. Y entre las viscerales, especiales. Entonces, ahorita, en esta clase, no les vamos a decir que se aprendan los componentes funcionales de todos esos nervios. Por ahora son porque se sepan que ahí están las neuronas motoras del par 9, del par 10 y del par 11, es suficiente. Entonces acuérdense del núcleo ambiguo. En el bulbo también van a encontrar entonces el núcleo del hipogloso, que es este que está acá. Y al lado, o sea, lateral al núcleo del hipogloso, va a encontrar al núcleo dorsal del vago. El núcleo del hipogloso se caracteriza porque está formado por neuronas motoras, pero son neuronas motoras que van para músculos estriados originados de los somitas, no para aquellos que se originan de los arcos branquiales. Entonces van para músculos que se originan de los somitas. Músculos de la lengua, por ejemplo, se originan de los somitas. Por lo tanto, van a ser, entonces esas fibras van a ser eferentes, somáticas, especiales. El núcleo dorsal del vago, ese que ustedes ven aquí, ese es un núcleo que está formado por neuronas, también motoras. Por lo tanto, las fibras que van a salir de ahí van a ser eferentes, pero se van a dirigir a unas fibras musculares que tienen una particularidad, que son aquellas que van a estar alrededor de los bronquios, van a estar alrededor de la pared de la musculatura lisa, musculatura especial como la del músculo cardíaco, y van a ir entonces para musculatura lisa que se encuentra alrededor de los conductos glandulares y de las propias glándulas. Por lo tanto, esas neuronas, o esos axones, o esas fibras de esas neuronas, serían entonces de tipo parasimpático, ¿verdad?
Entonces serían entonces eferentes, ¿verdad? Porque salen de ahí de ese núcleo, serían parasimpáticas, ¿verdad? Serían viscerales, pero serían generales, no serían especiales. En el puente vamos a encontrar entonces otros núcleos, como son por ejemplo el núcleo del octavo par craneal. ¿Cómo se llama el octavo par craneal? Vestíbulo coclear. Vamos a encontrar el núcleo del séptimo par craneal, en este que está aquí. Vamos a encontrar el núcleo del sexto, que es este que está aquí pegadito del piso del cuarto ventrículo. Vamos a encontrar el núcleo del quinto par craneal. Fíjense. Vean ustedes entonces que en el puente nos encontramos con esto que está en azul grandote, es la porción principal del quinto par, que es sensorial. Y lo que usted ve rojito al lado es la porción motora del quinto par craneal. Y vean ustedes, ahí se ve la emergencia o el origen aparente del quinto par craneal, su porción motora y su porción sensorial. Lo que está dentro del tronco del encéfalo en el puente es el origen real. Cuando usted ve el nervio saliendo del tronco del encéfalo, es el origen aparente. Y vean ustedes entonces que aquí a nivel del mesencéfalo tenemos dos núcleos. Uno que sería entonces del cuarto par, inferior al del tercero. Por lo tanto, esa raya verde que está pasando por ahí es un corte a nivel del núcleo que está arriba, ¿verdad? O sea, del tercer par craneal. Porque este chiquitico es el núcleo del cuarto. Acuérdense que el núcleo del cuarto par es aquel que da una fibra que sale del tronco del encéfalo por la parte posterior del único par craneal que emerge del tronco del encéfalo por la parte posterior de este. ¿Estamos? Este nerviecito que está acá, véanlo acá. Ese es el cuarto par craneal. ¿En dónde? Y lo que hay dentro del tronco del encéfalo es el núcleo de origen, o sea, su origen real. Por lo tanto, cuando le pongan la agujita ahí, aquí, tienen que decir origen aparente. Y cuando le pongan la agujita acá, dicen origen real. Doctor, no se ve. Vean, del lado donde está la flecha esa, están viendo la parte externa, ¿verdad? Ah, ya. El mesencéfalo, ahí donde está apuntando la flecha, es el mesencéfalo, ¿verdad? Okay. Y allá en la otra diapositiva ven el mismo mesencéfalo, pero por dentro. Claro. ¿Están viendo? Sí. Acá ven ustedes entonces el techo, ¿verdad? Este es techo. Y ven dos pelotitas arriba y dos abajo. Ellos son los folículos. Los de arriba, folículos superiores, y los de abajo, folículos inferiores. Están haciendo de la clase anterior también. Y en la otra entonces tenemos un corte a nivel de qué folículo. Folículos superiores, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, ¿a qué núcleo estamos cortando ahí? Al del tercero, porque está arriba, ¿verdad? Al del tercer par craneal. ¿Cómo se llama el núcleo del tercer par craneal? El del oculomotor, muy bien. O motor ocular común también lo llama, ¿verdad? Y el de abajo sería entonces un corte a nivel de ¿dónde? Del colículo inferior, ¿verdad? Si lo hacemos ahí. Pero este corte lo estamos haciendo en el superior. ¿Cómo se llama el cuarto par? Troqulearo patético, muy bien. Entonces, una pregunta del examen: ¿cuál es el único par craneal que sale por la parte posterior del tronco? El cuarto par craneal. Muy bien. Acá bien. Ah, sí, sí. Vean ustedes que los folículos superiores en su interior tienen su núcleo también, aparte del núcleo del tercero. ¿Verdad? Vean ustedes entonces que el núcleo del tercer par, vamos a ver si están ubicados. ¿En qué parte del tronco del encéfalo? Me van a decir en el mesencéfalo. Ahora, del mesencéfalo, ¿en qué porción del mesencéfalo está el núcleo del tercer par? En el tegmento del mesencéfalo, muy bien. En cambio que los folículos están ¿dónde? En el medio. Por lo tanto, los núcleos foliculares que están adentro de los folículos estarán entonces en el techo. Y vean que esos núcleos o ese folículo superior se comunica con una estructura bien cefálica, que es esta que está acá, que se llama
el cuerpo geniculado lateral mediante el brazo conjuntival superior, que es este que está acá. Entonces, el colículo inferior se comunica, hace comunicación con el cuerpo geniculado medial, que es este que está acá. ¿A través de quién? Del cuerpo conjuntival o brazo conjuntival inferior. Por lo tanto, los núcleos o las neuronas que se encuentran en el cuerpo geniculado medial están conectadas con las neuronas que están ¿dónde? En el colículo inferior. Y las que están en el colículo superior se comunican ¿con quién? Con la del cuerpo geniculado lateral. Por lo tanto, los brazos conjuntivales, ¿qué hay? Puras fibras nerviosas. Porque si los cuerpos de las neuronas están en los núcleos, entonces lo que pasa por los brazos conjuntivales son las neuronas que van a conectar, los axones, ¿verdad? Que van a conectar los cuerpos de las neuronas que están en el colículo superior con las que están en los cuerpos geniculados laterales. Y esos núcleos tienen que ver con qué? Tienen que ver con actividad refleja visual. En cambio, que los que están a nivel de los colículos inferiores y los cuerpos geniculados mediales tienen que ver con actividad auditiva. ¿Qué es lo que pasa en un impulso auditivo? Seguimos. Entonces, eso es lo que van a ver ustedes cuando hacen un corte a nivel del mesencéfalo alto. Mesencéfalo alto, o sea, a nivel de los colículos superiores. Entonces vean cómo se hace una distribución o redistribución de la sustancia negra y de la sustancia blanca. Entonces vean, allá tienen esto es posterior, entonces allá donde están los colículos superiores, esa es la región posterior, o sea, la porción del tectum. Y hacia adelante es la porción anterior donde están los pies de los pedúnculos. Entonces vamos a irnos de atrás hacia adelante, o también podemos irnos de adelante hacia atrás. De atrás hacia adelante, ¿qué ven ustedes entonces pegaditos o los que tienen más relación con el tectum? Los núcleos del colículo superior. Por delante de ellos, ¿quién tenemos? El acueducto de Silvio. Y alrededor del acueducto de Silvio, ¿qué tenemos? La sustancia gris del mesencéfalo. ¿De dónde se acomodó la sustancia gris periacueductal? Alrededor del acueducto de Silvio. Y eso que ustedes ven en azul, esos dos punticos que están acá, esto, es la punta del extremo superior de uno de los núcleos del trigémino. Entonces, la porción mesencefálica del trigémino. El trigémino es el núcleo, ¿verdad? O es el nervio que tiene el núcleo más grande o más inmenso, más largo dentro del tronco encefálico. Porque tiene una parte en el mesencéfalo, una parte en el puente y una parte en el bulbo. Incluso la parte del bulbo invade la parte superior de la médula espinal. La parte entonces que se encuentra en el mesencéfalo de ese núcleo trigémino, vean entonces la parte mesencefálica del trigémino que se ve ahí y es sensorial. Luego tenemos entonces lo que está en verde, es lo que se llama los núcleos del tercer par craneal. El núcleo del tercer par craneal. Y vean que ese núcleo del tercer par craneal, de ahí está saliendo una fibrita que se van hacia adelante, atraviesan el núcleo rojo y salen del mesencéfalo. ¿Por dónde? Salen del mesencéfalo por la fosa interpeduncular. Sale hacia adelante. Y a los lados de ese nerviecito del tercer par, ven ustedes por delante y lateral a los núcleos del tercero, dos paquetes de fibras que van ascendiendo, son fibras que ascienden y están en el tegmento, y están por delante de los núcleos del tercer par, que son entonces lo que se conoce con el nombre de fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial es un paquete de fibras cuya función principal es la de conectar o de interconectar núcleos que tienen que ver con el movimiento de los ojos. ¿Cuáles son los núcleos que tienen que ver con el movimiento de los ojos? El tercero, el cuarto y el sexto, en la muy bien. Entonces los conecta con el cerebelo y los conecta con los núcleos vestibulares. También son núcleos que tienen que ver con el movimiento de los ojos. Por delante de ese paquete de fibra que tenemos,
tenemos una porción en el tegmento, vean, que está pintada de negro, de forma difusa, que es lo que se conoce con el nombre de sustancia reticular. Y por delante de la sustancia reticular, vean que tenemos dos núcleos grandísimos, pintados de rojo, que se llaman los núcleos rojos. Son dos, uno derecho y uno izquierdo. Y eso es lo característico de ahí, de la parte alta del mesencéfalo, los núcleos rojos. Cuando usted hace un corte a nivel de la parte baja del mesencéfalo, no van a ver los núcleos rojos. Este núcleo rojo tiene que ver con actividad motora voluntaria. Actividad motora. Cuando veamos el subsistema extrapiramidal, vamos a hablar bastante del núcleo rojo. Entonces, vean ustedes que de los núcleos rojos están partiendo, salen unas fibras que se decusan en la parte del tegmento, en la parte anterior del tegmento. Y eso que se decusa acá, esa fibra que se decusa, se conoce con el nombre de decusación ventral del tegmento. ¿Quién produce la decusación ventral del tegmento? Las fibras eferentes del núcleo rojo. ¿Estamos? Y esto que se ve acá, redondito, es cuando las fibras, después que se decusan, ya comienzan a descender hacia los segmentos más inferiores del tronco del encéfalo hasta llegar a la médula espinal. Posterior y lateral a los núcleos rojos, tenemos entonces un paquete de fibra que va subiendo, que lo vamos a clasificar, lo vamos a ubicar en esa estructura que ustedes ven pintada de azul de la siguiente manera. El paquetico de fibra que pasa ahí en esa estructura más pegadita o más cercana al núcleo rojo es lo que se conoce con el nombre de fascículo o lemnisco medial. El lemnisco medial es más un paquete de fibra que lleva información de tacto fino, de propiocepción, de vibración, etcétera, etcétera. Después vamos a ver de dónde vienen esas fibras. Posterolateral al paquete de fibra del lemnisco medial pasa otro paquetico de fibra que pertenecen o que llevan información de dolor y de temperatura, termoalgesia, que conoce con el nombre de lemnisco, no, algunos libros lo llaman lemnisco espinal, pero cuando oigan la palabra lemnisco espinal, ahí en ese paquete van tres tipos de fibras. Un paquetico que lleva termoalgesia, espinotalámico lateral, otro paquetico que lleva tacto hueso, presión, que es el espinotalámico anterior, y uno que lleva información que va para los núcleos tectales, que es el fascículo espinotectal. Los núcleos tectales son unos nuclecitos que se encuentran en el mesencéfalo y que tienen que ver con los reflejos espino, o sea, el reflejo que viene desde la médula espinal y tienen que ver con el movimiento de los ojos y la dilatación o el aumento de diámetro o la disminución del diámetro de la pupila. Son llamados reflejos espinociliares. Información que viene de la médula espinal y va hacia los núcleos tectales. Van por el fascículo espinotectal. Lateral y contralateral de este paquetito de fibra, un paquete de fibra que viene del tronco del encéfalo parte baja y que llevan información o que van a llegar al tálamo, ¿verdad? Y que se conoce con el nombre de lemnisco trigeminal. Y el que está en la puntica más posterolateral aquí es el llamado lemnisco lateral, que es el que lleva información de qué, de los sonidos, la información que tiene que ver con la actividad auditiva. Entonces acuérdense de esos lemniscos y la posición que tienen ellos en la parte alta del mesencéfalo. Por delante del núcleo rojo, ¿qué tenemos? Anterolateral al núcleo rojo tenemos entonces la sustancia negra. Y esta sustancia negra es un núcleo motor. Después van a ver las conexiones de la sustancia negra con otros núcleos que se encuentran en el encéfalo y en la médula espinal. Por delante de la sustancia negra tenemos entonces el pie del pedúnculo cerebral. Ese pie del pedúnculo cerebral sirve para que bajen fibras de la corteza cerebral hacia niveles inferiores del tronco del encéfalo.
y las fibras que vienen de la corteza se acomodan de tal manera que por la porción más interna del pedúnculo, o más medial del pedúnculo, pasan las fibras que vienen desde el lóbulo frontal, las llamadas fibras frontopontinas. Por la porción media del pie van a pasar las fibras que vienen del área 4, área motora, es decir, las fibras piramidales grandes, el llamado fascículo córtico espinal. Y acuérdense que como él tiene un fascículo también llamado córtico vulvar. ¿Cuál es la diferencia entre el córtico espinal y el córtico vulvar? El córtico espinal va a ir hacia dónde? Hacia las astas anteriores de la médula espinal. Y el córtico vulvar son fibras que descienden y se van quedando en el tronco del encéfalo, en los núcleos motores que se encuentran en el tronco del encéfalo. Por lo tanto, algunas se quedarán en el mesencéfalo, otras se quedan en los núcleos motores que están a nivel del puente y otros se quedan a nivel del bulbo. De tal manera que este paquete de fibras córtico-vulvares no van a pasar a la médula espinal. ¿Vamos? Y por la parte lateral del pie van a pasar entonces las fibras restantes, es decir, las que vienen del lóbulo temporal, las que vienen del lóbulo occipital, las que vienen del lóbulo parietal. Las llamadas fibras temporo, occipito, parieto, pontinas. ¿Estamos? Viene de la corteza parietal, temporal y occipital. Y cuando bajan, acuérdense que primero tienen que pasar por donde esa fibra. No, lo que vieron en la clase, la corona radiada. Y después de la corona radiada, cápsula interna. ¿Qué parte de la cápsula interna? Puede ser por el brazo anterior, brazo posterior o la rodilla. Y luego bajan ¿a dónde? A los pedúnculos cerebrales, que son estos. Y de ahí bajan ¿a dónde? Al puente. Las frontopontinas tienen que ir a los núcleos que están en el puente. ¿Estamos? Ok, seguimos. Entonces ya vieron lo que vamos a encontrar en un corte a nivel mesencefálico alto. Algunas conexiones que van a encontrar ustedes entonces con los núcleos foliculares superiores. Fibras que vienen entonces de la corteza cerebral, serían entonces aferentes, ¿verdad? Que van de la corteza cerebral hacia los núcleos del folículo superior. Fibras que vienen de la retina. Y van a ir entonces hacia los folículos superiores, pues ya dijimos que son los que tienen que ver con actividad o reflejos visuales. También de la médula espinal vienen fibras que van hacia estos núcleos, las personas por lo que han llamado espino tectal. Seguimos. Fibras eferentes, donde los núcleos foliculares le dan eferencias a quién, al tálamo, le dan eferencias a quién, al cerebelo, también le dan eferencias a la médula espinal, por un fascículo llamado ahora, al revés, tecto espinal. Entonces, cuando nos acerca la piel, nos da un pellizquito en la piel del tronco, por decirlo, con el abdomen. ¿Qué pasa? Se sienten el dolor, ¿verdad? Entonces, por eso tiran ese estímulo hasta que se hace la conciencia del dolor. ¿Por qué hace? Si vamos a sentir la sensación de dolor, tiene que llegar al tálamo y después a la corteza somatosensorial. El tacto o termoadhesia, mejor dicho, por la termoadhesia. Entonces tiene que agarrarle el espinotalámico lateral, ¿verdad? Pero si nosotros nos apoyan o nos presionan, esto va por el espinotalámico anterior que lleva acto superficial, acto grueso, acto grosero. Pero si nos tocan con dos puntas de alfileres o dos dedos, nosotros nos tocamos con dos cosas, es el tacto fijo. Entonces eso tiene que ir por el cordón posterior de la médula espinal y tiene que llegar a la corteza también, pero al lugar donde se percibe el tacto discriminativo. Pero si por ejemplo nos dan ese pellizquito y nosotros se nos a los ojos, ¿verdad? Como sucede a veces, ahí se dilata la pupila, ¿verdad? Porque sentimos el dolor y hay una conexión que sabemos que va de la médula espinal a los núcleos tectales y eso tiene que ver con reflejos visuales. Pero hay una vía contraria, ¿verdad?
la vía entonces que hace la respuesta. Ustedes tienen que ver una respuesta de los núcleos tectales. ¿A dónde? A la médula espinal, a las asas anteriores de la médula espinal. ¿Para qué? Para nosotros poder mover los ojos, mover la cabeza, mover el cuello y mover el miembro superior para ver de dónde se nos está dando el estímulo que nos está produciendo el dolor, ¿verdad? Entonces ese es un arco reflejo que ustedes están viendo que se realiza con una vía aferente y ahora con una vía eferente. Este es un ejemplo de los casos que hay. Entonces, ¿cómo se llamaría el fascículo que va desde los núcleos tectales al cerebelo? Tectocerebeloso, ¿verdad? Y el que va de los núcleos tectales hacia, o que va de los folículos superiores hacia el tálamo, folículos tectales o tectotalámicos. ¿Estamos? Y hacia la médula espinal, ¿cómo se llamaría? Tectoespinal. Muy bien. Entonces, 3 ejemplitos nada más, para no saturarlo de muchas vías. La siguiente. Lo importante es que sepan, y vean ustedes el nombre del fascículo, y ustedes lo sacan fácil, que digan espino tectal, eso va subiendo, es aferente. Cuando digan tectoespinal, eso va bajando, es eferente. Vamos a hacer un corte en la parte baja del mesencéfalo. Entonces, si hacemos un corte en la parte baja del mesencéfalo, seguimos, vean, vamos a seguir viendo a la porción mesencefálica del trigémino, ¿sí o no? Sí. Que es esta que está aquí. ¿Estamos? Vamos a seguir viendo el núcleo rojo. No, este es el encéfalo alto. Vamos a ver ahora el núcleo del cuarto par. Ese sí lo vamos a ver. Seguimos. Seguimos. Ahí lo tienen. Lo tengan en medio. Snell. Vean todo lo que van a ver ahí. Una característica. Se llevan un orden para saber lo que está viendo. Vean. Aquellos núcleos entonces que están en la parte más posterior del corte, que serían. ¿Cómo se llaman estos núcleos? Folículos inferiores, núcleos foliculares inferiores. ¿Con quién se relacionan ellos? Con la audición, muy bien. Entonces tenemos el núcleo, el orificio del acueducto era central del mesencéfalo. Pero ahora los núcleos que están por delante de ese acueducto no van a ser los del tercero, sino los del cuarto. Pues ahí están viendo entonces los núcleos del cuarto, que tienen la característica de que bordean la sustancia gris hacia atrás y salen por detrás del tronco encefálico, deslizándose previamente hasta el nariz. Por lo tanto, cuando usted ve el origen aparente del cuarto paro, el nervio que usted ve en el lado derecho viene del núcleo del lado izquierdo. Y el nervio que van a ver del lado izquierdo viene del núcleo del lado derecho. Porque se decusan las fibras del nervio antes de salir del tronco del encéfalo. ¿Estamos? Por delante de esos núcleos del cuarto par, otro que van a seguir viendo el paquetico de fibras del fascículo longitudinal medial. Por delante van a ver la decusación de las fibras de los pedúnculos cerebelosos superiores. Acuérdense que el mesencéfalo se comunica con el cerebelo, lo vimos en la clase pasada, a través de los pedúnculos cerebelosos superiores. Y cuando esas fibras entran al mesencéfalo, se decusan. ¿Y en qué parte se van a cruzar? En la parte anterior o tegmentaria, ¿verdad?, del mesencéfalo. Se llama entonces la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Si le preguntamos en qué porción del mesencéfalo se hace la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, en la parte baja del mesencéfalo. ¿Dónde se produce la decusación ventral del tegmento? En la parte alta del mesencéfalo. ¿Qué fibras produce la decusación ventral del tegmento? Las fibras que vienen del núcleo rojo. Muy bien. ¿Qué fibra produce la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores? Las fibras que salen del cerebro hacia el mesencéfalo. Vean ustedes cómo, si estamos entonces a nivel de la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores hacia las partes laterales, en este corte van a ver entonces la disposición oblicua otra vez de quién, de los lemniscos. Entonces volvemos otra vez, el más anterior y medial sería el lemnisco medial, le seguiría hacia atrás
El El lemnisco espinal. espinal. Y la dividía más atrás, El lemnisco trigeminal. trigeminal. Y más atrás, El lateral. En el corte anterior dijimos que había el lemnisco lateral. Falta el anterior un momentito. No, no hay. Ahí. Sí, sí hay lateral. Trigeminal, espinal y medial. Lateral, fibras auditivas. ¿Y a dónde van a ser sus las fibras auditivas? ¿En qué folículo? En el inferior. Por lo tanto, si van a terminar en el folículo inferior, entonces en la parte superior del mesencéfalo lo vamos a ver fibras del lemnisco lateral. Muy bien. ¿No entendieron eso? Vean. Bajen al anterior. El anterior. Ahí, esa, ahí. Sí, la que sigue. Esa. Vean. Las fibras que vienen subiendo, ¿verdad?, por el tronco del encéfalo y que recogen la información auditiva sonora que viene del caracol, ¿verdad?, entran por el puente al tronco del encéfalo y ascienden por el lemnisco lateral. Pero cuando van subiendo, pasan por el puente, llegan al mesencéfalo y cuando llegan al mesencéfalo se encuentran con los folículos inferiores. Ahí llegan ellas, terminan. Para poder pasar ellas al cuerpo reticulado medial, tienen que irse por el brazo conjuntival inferior. Y de ahí se pueden pasar entonces a la corteza temporal de la corteza auditiva. Pero no se van hacia el folículo superior. Si ustedes hacen un corte en el folículo superior, no van a ver el lemnisco lateral. Para ver el lemnisco lateral, tienen que hacerlo en el folículo inferior o más abajo. ¿Sí? Ajá, por eso es que ahí, ese corte será ¿dónde? Mesencéfalo bajo. Entonces ahí sí hay lemnisco lateral. Muy bien, se sigue viendo entonces el pie del pedúnculo con las fibras, ya saben. ¿Qué cantidad de fibras pasan por la parte intermedia del pie del pedúnculo cerebral? Supóngase que de la corteza cerebral baja 1 millón de fibras. Entonces cuando van a pasar por el pedúnculo, tienen que acomodarse. La de las piramidales dicen a las otras, y ellas se quedan en el centro. La del piramidal con las cortos nucleares. Las demás tienen que apartarse. El haz piramidal aporta a ese pie las 3/5 partes de las fibras que bajan por el pie, dejando de las otras solamente 1/5. O sea, las que bajan por el lado medial, aquí 1/5, y las que bajan por el lado lateral, 1/5. Rayos. ¿Otra vez? Una preguntita padre. De las fibras que pasan por el pie del pedúnculo, ¿qué cantidad pasa por la parte intermedia del pie? Las 3/5 partes. ¿Qué pasa con la parte interna? 1/5. ¿Con la parte lateral? Ahora, otra preguntita que voy a hacer. ¿Cuáles son las fibras que pasan por el lado interno? La frontocontina. ¿Ok? Seguimos. Esas son las fibras aferentes, vean. Aferentes que le llegan al folículo, ahí pueden llegar de los núcleos. Vean, este es el lemnisco lateral. Entonces, este es el paquete de fibras que va subiendo y lleva entonces las fibras hacia dónde? Del folículo inferior. Que pueden bajar también de la corteza temporal. ¿Cuál es el giro de la corteza temporal que tiene que ver con la audición? Con la percepción, porque después entramos a otra parte que es más profunda. Con la percepción de la audición. ¿Los giros de quién? Los giros de Hertz. Los giros de Hertz. Si le preguntan qué áreas de la corteza cerebral, 41 y 42. ¿Ya se les olvidó la clase del cerebro? No, hombre. Ya se les olvidó la clase del cerebro. Ok. Fibras que llegan al folículo inferior a través del cuerpo reticulado medial, ¿verdad? O pongan lateral. Lateral tiene que ver con la visión. Y fibras que le llegan del cerebelo. Muy bien, seguimos. Eran fibras que aferentes. Pero hay fibras eferentes que salen de dónde? De los folículos inferiores y van a dónde? Al folículo inferior del otro lado. Mediante fibras comisurales.
Al folículo superior, sí van. Fibras que van hacia el cuerpo geniculado medial, sí van. Fibras que van hacia el cerebelo, sí. Y fibras que van a la corteza cerebral. Estas son las diferencias de los folículos inferiores. ¿Seguimos? En los pedúnculos del cerebelo ya sabemos que hay 3, ¿verdad? Una preguntita fácil que voy a hacer. ¿Cuántos pedúnculos cerebelosos hay? No confundan pedúnculos cerebrales con cerebelosos. ¿Cuántos pedúnculos cerebelosos hay? 3. 6. ¿Cuántos pares? 3. Entonces, ¿qué conectan los superiores? ¿Cerebelo con quién? Con el tálamo. Con el mesentero, muy bien. ¿Qué conecta el medio? ¿Cerebelo con quién? Con el puente. cerebelo. Cerebelo con bulbo. Entonces sucede que el paquete de fibras mayoritario entra al cerebelo por dónde? El contingente más grande de fibras entra al cerebelo por qué pedúnculo? Por el inferior, muy bien. Y ya todas las fibras que le llegan al cerebelo por el pedúnculo inferior: cerebelo vestibulares, cerebelo reticulares, olivo cerebelosa, retículo cerebelosa, vestíbulo y espino cerebeloso. Entonces, una preguntita: ¿cuántos pedúnculos llevan mayor cantidad de fibras aferentes al cerebelo que el inferior? Porque el superior también, ojo con esto, el superior también le llegan fibras aferentes, pero en menor cantidad. Y del inferior también salen fibras del cerebelo, que son eferentes del cerebelo y que pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y del cerebelo también salen fibras eferentes por el pedúnculo cerebeloso superior. O sea, de los 3 pedúnculos, o de los 3 pares de pedúnculos, el superior y el inferior son los que entran y salen. Pero el medio no salen fibras por el medio, sino que solamente entran fibras al cerebelo. Y esas fibras que entran al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio, ¿de dónde vienen? Del puente. ¿De qué núcleo? De los núcleos continuos. ¿Y esos núcleos continuos de dónde reciben esa fibra? De la corteza cerebral. ¿Verdad? Por lo tanto, las fibras se llamarán córtico, ponto, Cerebelosa. Ponto cerebelosa. Ponto cerebelosa. Ponto, sí. ¿Y qué? Pasamos al puente. En el puente vamos a hacer 2 cortes. Un corte a nivel bajo del puente y un corte a nivel alto. El corte a nivel alto lo vamos a hacer a nivel de la emergencia o del origen aparente del quinto par craneal, trigémino. Y lo que ustedes ven entonces en azul es la parte sensitiva y en rojo la parte receptiva. Por lo tanto, ¿cuál de los dos medios lleva el mayor contingente de fibra? Sensitiva. Seguimos. Eso lo vamos a ver en el puente. Ven entonces, lo de la porción basilar del puente. Esas manchas rojas que ustedes ven ahí son las fibras corticoespinales y corticonucleares y corticopontinas que van bajando. O sea, una lluvia de fibras que vienen bajando. Primero tuvieron que pasar por dónde? Por el pie del pedúnculo. Y luego bajan al puente. Entonces, en el pie del pedúnculo se acomodaron, ¿verdad? Para allá y meter en medio. Cuando bajan del pie del pedúnculo al puente, ¿ves? Pasan por dónde? Por la porción basilar del puente. Pero sucede entonces que hay otras fibras que son fibras transversas. Y esas fibras transversas entonces agarran esas fibras que van bajando y las entrecruzan. Y forman como hilitas de fibras que van bajando. Y ahí usted va a encontrar entonces fibras adyacentes, fibras transversas y núcleos continuos, o núcleos del puente. De los núcleos del puente o continuos salen fibritas, axones, que se cruzan para el lado contrario. O sea, las del núcleo derecho pasan al izquierdo y las del núcleo izquierdo pasan al derecho. Que es lo que explica el por qué cuando ustedes ven el puente por la parte anterior, ustedes ven que tiene como unos plieguecitos transversos. Esos plieguecitos transversos que los produce esas fibras transversas que se cruzan hacia el lado contrario. Y esas fibras que se cruzan hacia el lado contrario lo hace para qué?
para buscar el pedúnculo cerebeloso medio y a través de él llegarle al cerebelo. Claro, vienen bajando de la corteza cerebral, llegan a los núcleos continuos de esta fibra, hacen sinapsis, salen axones, se excusan, se meten en los pedúnculos cerebelosos medios y llegan al cerebro. ¿Estamos? Ok. Posterior entonces a ese paquete de fibras que está en la porción basilar, encontramos unas fibras que están a los lados de la línea media, estas fibras, y forman lo que se conoce con el nombre de cuerpo trapezoide. Entonces, por eso yo les decía que del cuerpo trapezoide hacia adelante, en porción basilar, del cuerpo trapezoide para atrás, en porción segmentaria del cuerpo. Estos son los cuerpos trapezoides. Lateral a los cuerpos trapezoides van a encontrar ustedes entonces los lemniscos. Y ahí van a encontrar el lemnisco medial, más pegadito de la línea media. Lateral a él van a encontrar que el lemnisco espinal. Lateral al lemnisco trigeminal. Y lateral aquí a él, lemnisco lateral. ¿Veremos lemnisco lateral ahí? En este corte del puente. Sí, ahí dice. Lemnisco lateral. ¿Por qué? Porque estamos en puente todavía, y en puente es donde entran las fibras que vienen del oído. ¿Ok? Hacia la parte posterior, entonces, llegando al piso del cuarto ventrículo y a los lados de la media, vemos este paquetico de fibras que forman el fascículo longitudinal medial. Vean cómo se va desplazando el fascículo longitudinal medial desde la parte anterior del segmento y llega en puente, lo vemos pegadito del piso del cuarto ventrículo. Lo que ustedes ven en rojo, acá, están a los lados, los laterales, a este paquetito de fibras, es lo que se conoce como nombre de porción motora del quinto paracraneal, núcleo motor del quinto. Lateral a él, lateral posterior a él, mejor dicho, está este núcleo, que es el núcleo sensorial principal del trigemio. Núcleo sensorial principal del trigemio. Entonces no confundan el núcleo sensorial principal del trigemio con la porción mesencefálica del trigemio, que es otro núcleo del trigemio, que está más arriba, está en el mesencéfalo. Entonces en el puente vamos a encontrar la porción, puente alto, vamos a encontrar la porción postina o principal del trigemio, sensorial. ¿Se ve algo de la porción mesencefálica? Claro, tiene que ver. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar todavía porción mesencefálica. Porque el núcleo mesencefálico es un núcleo que se comunica completo desde arriba hasta la médula espinal. Entonces, en un corte del puente podemos conseguir la parte más baja de la porción mesencefálica del trigemio. Y encontramos entonces el pedúnculo, aquí lo ven, pedúnculo cerebeloso superior. Vean dónde está el pedúnculo cerebeloso superior a nivel del puente. Hacia lo que se conoce con el nombre de velo medular superior. ¿Están viendo? Claro está, porque el velo medular superior comunica o une los dos pedúnculos cerebelosos superiores. Y lateral a él, vean, tenemos entonces llamado lemnisco, mejor dicho, fascículo que forman al epitalámico anterior. Vean lo que sucede aquí. Vean lo que sucede aquí. El haz epitalámico anterior lo estamos viendo en el puente alto, como el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Qué quiere decir? Que si es espino cerebeloso, viene de la médula espinal y va al cerebelo. Pero para llegar al cerebelo tiene que llegar a dónde? ¿A qué pedúnculo? Al superior. Porque si se metiera en el cerebelo en el inferior, no lo vemos en el superior, en este corte. ¿Está? Ok. Seguimos. Puente, ahora vamos a hacer un corte en el puente abajo. Vean, ese corte va a pasar exactamente por donde los folículos del facial. Esa evidencia que ustedes ven ahí, que se llaman los folículos del facial, ¿quién la hace? ¿El núcleo de quién? El reborde del núcleo. El núcleo del sexto, ¿con quién? Con las fibras axiformes internas de quién? Del facial. Bien. Eso es lo que se llama la rodilla interna del nervio facial. El nervio facial, ¿de dónde viene el nervio facial? Del núcleo del facial. Mira, aquí está el núcleo facial.
que está en el tegmento, pero más adelante, mientras que el núcleo del sexto está en la parte del tegmento, pero en el cerquito del piso del cuarto del sexto. Entonces el séptimo envía su fibra, le hace un asa por detrás al sexto, y entonces se van o salen del puente por la parte hasta el lateral. Entonces, fibras acciformes internas del fascial. Fíjense, en los libros le llaman rodilla interna del fascial. Porque ¿dónde está la otra rodilla del fascial? En el peñasco del temporal, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy en el piso del cuarto ventrículo y corto el piso del cuarto ventrículo, ¿qué es lo primero que veo? No. O sea, lo puedo preguntar de otra manera. ¿Cuál estructura o reparo anatómico está en íntimo contacto con el piso del cuarto ventrículo? A nivel del folículo del facial. Es lo mismo que si yo corto aquí, hago un poquitico de 96, ¿qué veo allá en la profundidad? Vean en el otro corte. No, mira, hago el corte aquí. Allí. No, el ventrículo es este. Allí. El cuarto ventrículo, vean, ahí lo ven, es lo de aquí, el rombo. ¿Dónde? Ya ¿Dónde? cuando ustedes entran adentro al tronco del cerebro, ahí no van a ver cavidad, ahí no van a ver segmento, fibras, núcleo. No. Pero venlo ahí, mira. ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué es? El piso del cuarto ventrículo. Allá. Si yo lo corto, que está más adelante. Allá. La rodilla del facial. No vivimos que el labio facial le hace una rodilla al sexto. Lo primero que voy a ver es la rodilla del facial. Arropando a quién, pone que esté en la rodilla del facial y te está arropando a este. Al sexto. Muy bien. Ok, vamos a hacer la siguiente. Ok, cuando hacemos este soporte a nivel del folículo del facial, vean lo que van a ver. Siguen viendo en la parte basilar del puente que las fibras del arco espinal, córtico, nuclear también pasan por ahí, entremezcladas con quién? Con las fibras transversas. Y de ahí salen las fibras transversas continas o puntos cerebelosas hacia el pedúnculo cerebeloso. Aquí hay un error, aquí es PCM, pedúnculo cerebeloso medio. Le damos por el pedúnculo cerebeloso medio hacia el cerebelo. Muy bien, ¿qué es lo que vemos en el centro? El segmento. El cuerpo trapezoide, muy bien. Y a los lados del cuerpo trapezoide o lateral del cuerpo trapezoide, el primerito que está pegadito del cuerpo trapezoide, lateral a él. Lemnisco medial, muy bien. Lateral al lemnisco medial. Lemnisco espinal. ¿Quiénes forman el lemnisco espinal? El haz espinotalámico lateral, el haz espinotalámico anterior y el haz espinotectal. Muy bien. Lateral al lemnisco espinal también está el lemnisco trigeminal y lateral al lemnisco trigeminal. Se lo van a aprender, tienen que aprenderse. Y aquí tienen que salir con la clase aprendida. Ok. Esta estructura que vemos aquí es LNT. De ese lemnisco medial hacia adelante, ¿qué parte del puente? Porción basilar. De ahí para atrás, porción segmental. Muy bien. Resulta entonces que debajo del piso del cuarto ventrículo, vean ustedes, yo le digo, en un corte del puente a nivel de los folículos del facial, lateral a la línea media y debajo del piso del cuarto ventrículo se encuentra la siguiente estructura. Ya se lo describí. Esta es la línea media, debajo del piso
y a los lados de la línea media, ¿quién está? En el puente. A nivel del folículo, el fascículo longitudinal medial. Muy bien. Anterolateral a ese fascículo, ¿quién está? ¿El núcleo de quién? Del sexto par. Muy bien. Posterior al núcleo del sexto, ¿quién está? La rodilla interna del núcleo. Y anterior al del sexto, ¿quién está? El núcleo del sexto. Ahora, si estoy a nivel del núcleo del sexto, lateral a ese, ¿quién está? A un núcleo del quinto par, que se llama el núcleo espinal del trigémino y el fascículo espinal del trigémino. Ya aparece otro núcleo del trigémino. Vamos bajando. En el mesencéfalo conseguimos la parte mesencefálica del trigémino sensorial. En la porción del puente, vamos la porción motora y la porción principal. Y cuando bajamos del puente hacia el bulbo, vamos a encontrar la porción espinal del trigémino. Entonces, esto que ustedes ven allá, lo negrito es la porción del núcleo, lo que se ve en amarillo, es el paquete de fibra, se llama fascículo espinal del trigémino. Esto que está acá es pedúnculo cerebeloso superior y esto que está acá es pedúnculo cerebeloso inferior, lo que está en verde. Y lo que está en amarillo, al lado del pedúnculo cerebeloso inferior, señala ahí, esto es núcleo vestibular. Vean, si estaba el puente a nivel de los folículos, ¿qué núcleo vestibular tengo que ver yo ahí? Los que vinieron a la primera clase deben saber. Vean, los núcleos vestibulares son cuatro. Uno medial, uno lateral, uno superior y uno inferior. El inferior y el medial lo vas a ver solo en cortes a nivel del bulbo. El inferior y el medial. Cuando ese corte a nivel del puente bajo, o sea, del bulbo alto al puente bajo, y ahí está, tú vas a ver el lateral, ¿verdad? Y el comienzo de la parte de bajito del superior. Y cuando tienes un corte a nivel al puente alto, vas a ver el superior. Hay uno que se ve los cuatro. No, nunca. Bueno, haz un corte coronal, porque transverso no va a ver los cuatro. Entonces, ese que se ve ahí sería el núcleo vestibular, ya sea a nivel del polígono. Sería entonces la porción inferior del superior. Negrito trigeminal. Ahí ven entonces los cuatro núcleos del trigémino. Entonces vean, a nivel del mesencéfalo, el núcleo mesencefálico. A nivel del puente, el núcleo principal. Y más abajo tenemos la porción espinal del trigémino. Y lo que está en rojo, la porción motora. Los cuatro núcleos del trigémino. ¿Lo vieron? Ese ya no me pinta. ¿Quién tiene una salita? No, tiene que acercarse allá y poder explicar. Tarde. Si logro llegar allá. Gracias. Porción mesencefálica, porción principal y porción espinal. ¿Lo vieron ahora? ¿Qué dice ahí? Los de acá no van a oír. Si escucha, si escucha. En el medio. No, silencio. Núcleo motor del trigémino, ya se los ubiqué, ¿verdad? No. Vean lo que sucede. El núcleo espinal del trigémino, a su vez usted tiene que dividirlo en tres porciones. La primera porción superior es la porción oral, la intermedia es la interpolar y la de abajo la caudal. Y la dividen así debido a que en esas porciones de ese núcleo van a llegar impulsos o sensaciones que vienen de diferentes partes de la cabeza. Unos van a llegar entonces a la porción oral,
otros van a llegar a la porción interpolar y otros van a llegar a la porción caudal. Por ejemplo, las sensaciones de termoalgesia que vienen de la cara van a llegar a la porción caudal, o sea, a la par caudal. Termoalgesia, dolor, temperatura. Por ejemplo, a la porción interpolar llega información que viene de la raíz dentaria, un dolor de muela, por ejemplo, que venga de la raíz dentaria, llega a la porción interpolar. Y a la porción oral llega información que venga de las mucosas, de los carrillos de la boca. ¿Estamos? Cuando nos metemos, por ejemplo, un chicle en la boca, lo mascamos, esa sensación llega a la porción oral. Por aquí no estamos yendo. Okay. Nosotros no vimos la mitad de la clase.